Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Absolute Superman número 19, con guión de Jason Aaron y arte de Rafa Sandoval. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en el pasado, en lo que parece ser el interior de un matadero industrial. Una cinta transportadora desborda carne cruda sobre el suelo ensangrentado, mientras un hombre llamado Irons trabaja debajo de ella. Otro hombre se le acerca y le exige que baje al otro piso. Irons le responde que lleva horas de más en el turno, pero acepta la llamada y se incorpora. Le dice al otro hombre que los aturdidores están fuera de servicio y que la línea de matanza está detenida y que la arreglará, pero el otro responde que el ritmo del piso no puede esperar, así que le entrega un mazo metálico, diciéndole que tendrá que hacerlo a la manera antigua, a punta de músculo y acero. Steel avanza por un corredor de cuerpos colgantes con un mazo en la mano, mientras recuerda cómo a los 14 años ya había diseñado un casco en su garaje que aturdía a los asaltantes, al que llamó el Peacemaker, el pacificador. Continúa avanzando, mientras sus compañeros le agradecen por las reparaciones que hizo fuera de su turno, sin cobrar nada a cambio. Recuerda que poco después de crear el Peacemaker, representantes de Lazarus Corp lo contactaron con un contrato que prometía millones. Sin embargo, esta oportunidad no llegó a ningún lado. 5 años más tarde, gana poco más de $7 la hora en un centro de procesamiento de carne en Muskogee, Oklahoma. Su trabajo consiste en reparar la maquinaria deteriorada del lugar, y a veces en operar la caja de aturdimiento, donde los animales son sacrificados. Mientras levanta el martillo delante de una de las vacas para aplicarle el golpe letal, declara con ironía que su nombre es John Henry Irons, y que es el sueño americano. Nos movemos al presente, a Metrópolis. Steel piensa que lleva años pensando en ese momento, y que cada golpe de su martillo en el matadero era en realidad un ensayo mental, la fantasía de aplastar el cráneo de un solo hombre, el responsable de su caída, pero algo lo hizo cambiar de planes. Con Ra's al Ghul y su hija Talia a un lado, y Superman y Lois al otro, Steel admite que todo eso resultó inútil, porque 5 minutos después de comenzar, cada plan que había trazado se fue al infierno. Delante de ellos, envuelto en una explosión de energía dorada, en forma de relámpagos, y una roca marcada con el símbolo del rayo, King Shazam se levanta, preguntando cuánto tiempo ha pasado. ¿Cuánto tiempo lo dejaron por muerto? Lois pregunta quién es, mientras que Superman intenta descifrar el origen de la lengua. Steel lo confirma como egipcio medio, un idioma con 4 milenios de antigüedad. Por su parte, Ra's al Ghul y Talia discuten. Ra's se lamenta de lo que han hecho. Talia le reprocha haber desperdiciado tiempo en el Superboy, cuando esta criatura ya estaba bajo su custodia. Pero Ra's al Ghul le replica que creyó poder controlar a Superman, pero que no hay manera de hacerlo con King Shazam. Mientras tanto, King Shazam se cubre los oídos, mientras se queja del ruido y de que el mundo es insoportablemente ruidoso, preguntándoles a los demás qué le han hecho. Superman se adelanta mientras le habla directamente a King Shazam, reconociendo su confusión y prometiendo ayuda antes de pedirle que se calme. Mientras King Shazam lo observa, Steel comenta que, aunque la mente y los músculos de Superman operan a una velocidad que supera todo lo que se consideraba posible, está casi seguro de que no vio venir el golpe. Una estela roja brutalmente brillante atraviesa toda la zona, y segundos después, Kal-El está en una pradera en algún lugar de Wyoming, con bisontes pastando tranquilamente, a 1700 kilómetros de distancia. Como comentario, esto es cercano a la distancia que hay entre Buenos Aires y Sao Paulo, o entre Tokio y Pekín. Volvemos con King Shazam, exigiendo saber dónde está, y quién usurpó el trono del faraón, y qué le han hecho al mundo que él estaba destinado a salvar. Ra's al Ghul le pide a Talia que le entregue la Father Box, la caja padre, y abandone el lugar de inmediato. Agrega que la amó lo mejor que pudo, como si esa fuera su despedida. Talia le agradece el gesto, pero le recuerda que parece haber olvidado a alguien, señalando a Steel. Steel se planta frente a Ra's al Ghul. Ra's admite que no sabe quién es ni cómo lo agravió, aunque reconoce que seguramente merece su furia. Aún así, insiste en que no hay tiempo para eso. Steel levanta el martillo. No piensa detenerse. Lo hará recordando los gritos de su madre. Y ahora es el turno de Ra's al Ghul. Pero King Shazam interrumpe todo con una sola palabra. Le grita a Ra's al Ghul que la Father Box le pertenecía a los magos de Brainiac y exige saber dónde están y quién lo traicionó. Ra's se acerca a King Shazam y asume la responsabilidad. Le dice que él es el señor de esa casa, que él ordenó su cautiverio
y le pide que deje ir a su hija. King Shazam entiende que Ras sabe quién es. Y si sabe eso, también sabe todo lo que perdió. Ras responde que conoce su historia, la de un esclavo que llegó a gobernar todo Egipto. Pero King Shazam lo corrige. Su reino no fue Egipto, su reino fue el mundo entero, hasta que alguien se lo arrebató. Ras intenta llevarlo a otra verdad. Los Brainiacs nunca fueron de fiar, en ninguna época. King Shazam pregunta cuánto tiempo ha dormido. Ras le responde: según las historias secretas de la Hall of Justice, el Salón de la Justicia, su reinado duró apenas 8 días, y ocurrió hace más de 3000 años. King Shazam queda suspendido en esa cifra, 3000 años. Ras le pide que lo escuche antes de actuar. Le explica que quienes lo encerraron desaparecieron de la Tierra hace milenios, aunque el mundo sigue cubierto por un velo de oscuridad. Lo sabe porque él mismo trabajó durante mucho tiempo para mantenerlo así. Ras no lo niega. Reconoce que fue uno de los hombres más irredimibles que han existido, que el poder absoluto lo corrompió. Pero también dice que, recientemente, conoció el arrepentimiento. Y si alguien como él puede arrepentirse, entonces hay esperanza para el mundo, para los que están perdidos. Una esperanza con nombre, y su nombre es... Pero King Shazam lo interrumpe. Recuerda la noche en el desierto, cuando los magos le concedieron su deseo y le entregaron varios dones. Entre ellos, la sabiduría del rey Salomón. Y, mientras lo ataca, le grita que esa sabiduría le permite reconocer una mentira en cuanto la escucha. Ras intenta detenerlo, pero el ataque arrasa con todo a su paso. La verdad no me esperaba esto, pero King Shazam corta a Ras al Ghul en pedazos. No creo que ningún pozo de Lázaro lo salve de esto. Steel y Lois se quedan quietos, sin darle crédito a sus ojos. Talia grita desesperada al ver cómo su padre es borrado del mapa. Finalmente, Superman aparece de nuevo, atravesando una pared, y exige saber qué pasó. Coge a King Shazam con ambas manos, y lo lleva volando hasta lo alto del edificio de Lazarus, atravesando cada uno de los pisos. Le reprocha que, aunque pensó en matarlo, hizo todo lo posible por salvar a Ra's al Ghul. Pero él lo malogró todo, y lo dejó sin nadie que escuche sus cuentos. King Shazam conjura el poder del rayo, y se deshace de su agarre, mientras le responde con desprecio. Quiere saber qué clase de ser se supone que es. Ojos de fuego, fuerza más allá de lo imaginable. Camina entre las nubes con el polvo de su hogar sobre su espalda. Muchachito, ¿quién te hizo a mi imagen? Mientras lo golpea en el rostro, se burla de él, diciéndole que no es nada más que una copia barata de Gamarra. Mientras tanto, el edificio de Lazarus se viene abajo. Por su parte, Steel observa los restos de Ra's al Ghul. No entiende lo que acaba de pasar, pero piensa que tiene que huir de inmediato. Talia queda atrapada entre los restos, herida y desconsolada, mientras sostiene la cabeza de su padre, y le reclama por haberla dejado sola, en medio del desastre. Jura quemar todo lo que queda en su sagrado nombre. Lois aprovecha el momento y le apunta con su arma a la cabeza, pero Kal-El regresa en el último segundo. Le quita el arma y aprisiona a Talia con una viga de metal que enrolla alrededor de su cuerpo. Luego le pide a Lois que no se quite el reloj. Sus cristales están atendiendo la herida, y los equipos de emergencia ya vienen en camino. Luego le devuelve su arma. Inservible, claro. Lois intenta hablarle, pero Kal-El, como siempre, abandona el lugar. Talia se dirige a ella y le pregunta si le duele decepcionar a su adorado alienígena. Agrega que ambas son la decepción de sus padres, pero Lois le ordena que se calle la boca. Entonces el cielo vuelve a romperse. La pelea entre Absolute Superman y King Shazam no ha terminado. Es más, recién acaba de empezar. King Shazam se eleva sobre la ciudad, convertido en el centro de la tormenta. Superman se acerca desde abajo y lo llama por su verdadero nombre, Teth Adam. Le dice que no viene a pelear. King Shazam le pregunta si habla su idioma. Superman le responde que sí, ya que leyó un montón de libros a supervelocidad. Le expresa que lamenta lo que le ocurrió y que entiende que debe ser difícil, pero le revela que, según las leyes de esta época, matar está prohibido. Teth Adam le pregunta por qué, si es verdad lo que dice. Escucha tanto llanto y crujir de dientes desde cada rincón de su supuesto maravilloso nuevo mundo. King Shazam le pregunta si matar solo es un crimen cuando lo hacen hombres como él. Superman lo niega de inmediato, pero King Shazam insiste. El mundo no ha cambiado tanto. Recuerda su propio reinado.
Liberó a todos los esclavos de Egipto en 2 días. Terminó con la guerra al tercero. Y, si le hubieran dado tiempo, habría convertido el mundo entero en un paraíso. Pero quienes se negaron a reconocerlo lo encerraron. Y parece que, en su lugar, lo fabricaron a él. Superman le responde que no es copia de ningún hombre. También le dice que no quiere que nadie más salga herido. Pero King Shazam cree entender que despertó en este tiempo por error, y que el hombre que mató era uno de los gobernantes intocables de este mundo. Por eso, sus crímenes merecen que lo entierren otra vez y lo olviden, una vez más. Superman promete que no lo permitirá, pero King Shazam lo interrumpe y exclama que, aunque han pasado 3000 años, los señores de la Tierra aún no toleran a un esclavo liberado capaz de volar. Superman le ruega que se detenga, pero King Shazam solo le hace otra pregunta. Dime, esclavo de este nuevo mundo, ¿quiénes son los amos que sostienen tus cadenas? Mientras tanto, en tierra, Steel observa cómo la pelea se desarrolla en las alturas, como 2 tormentas se enfrentan entre ellas sobre el cielo de Metrópolis, y se pregunta qué demonios está haciendo él al respecto. La policía lo rodea y le ordena que suelte el arma y se tire al suelo. Steel no baja el objeto, solo explica que lo construyó mientras vivía en su coche. Uno de los agentes le dice que eso a nadie le importa, y lo amenaza con disparar. Steel solo responde que solamente quería que alguien lo supiera, y luego activa los propulsores de sus botas para elevarse. Por su parte, Superman y King Shazam chocan en el cielo con una fuerza que vuelve imposible seguir cada golpe. Steel describe cómo los golpes vuelan como relámpagos, uno tras otro. Cada milisegundo, sus puños descargan una fuerza brutal, crujiente, con el poder de 1000 millones de joules, mientras a su alrededor, el aire se calienta hasta volverse más ardiente que la superficie del sol. Sabe que no es más que un hombre dentro de un traje, armado con un martillo que puede explotar en cualquier momento. Pero en medio de esa presión imposible, entiende algo que no esperaba. Llegó hasta allí creyendo que iba a matar a un hombre. En cambio, ahora pelea para salvarlo. La pelea cruza el mundo a una velocidad absurda. Steel recuerda que en Metrópolis reventaron cada ventana en 10 manzanas a la redonda. Luego, en Brasil, o quizá en Siberia, perdió la audición y se golpeó la cabeza. El intercambio sigue atravesando continentes. Superman llegó a vomitar sangre en 2 continentes distintos antes de que todo terminara. El trueno sacudió los pilares de Egipto, de París, del mundo entero. Finalmente, mientras pasan por lo que parece ser Gotham, a una velocidad de Mach 25, o sea, 25 veces la velocidad del sonido, Steel comenta que una nueva era acababa de empezar, y que así comienza el reinado del Superman. Desde lo alto de una estructura, Batman los observa atravesando la ciudad, con su capa ondeando bajo la lluvia y el viento. Como comentario, aunque Batman ya había aparecido antes en Absolute Wonder Woman, esta es la primera vez que Absolute Batman sale en un número de Absolute Superman. Cada vez está más cerca la Trinidad Absolute, porque no estoy considerando a la Trinidad que salió en el evento DC KO. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Fisionix 3997. Finalmente, una explosión se abre sobre el cielo, como si el combate ya hubiera cruzado cualquier límite. Kal-El queda derribado entre la arena y el agua, apenas consciente después del impacto. King Shazam se acerca a él y declara que ha cumplido la profecía. Grita que los impostores a su trono deben morir. Golpea a Superman con furia, mientras agrega que vino a romper las cadenas que aprisionan al mundo, y que esta vez no será tan gentil. Steel también llega a la orilla, gimiendo del cansancio. El martillo está tirado a su lado y su cuerpo apenas responde. Ve a Superman siendo golpeado por King Shazam, pero apenas puede pronunciar su nombre. Kal-El se defiende con su visión calorífica, que descarga sobre el rostro de King Shazam. Pero antes de que Steel pueda intervenir, una voz le dice que tiene todo el aspecto de alguien que debería quedarse en el suelo. Es Absolute Hawkman. Steel rechaza la advertencia. Hawkman le dice que no se sorprende. Nadie le hace caso de todas formas, aunque lleva 80 años en esto. Finalmente le pregunta: Dime algo, muchacho. ¿Soy yo el único que piensa que esta tontería de los superhéroes se ha salido de control? Ahí vemos a Absolute Superman y Steel, a King Shazam y a Hawkman con las alas desplegadas, formando un círculo y tomándose un respeto antes de comenzar la batalla final. ¿Quién estará en el bando de quién?
Hola de nuevo amigos, aquí les comparto mi opinión del número. Obviamente, tengo que empezar con la muerte de Ra's al Ghul. Ya habíamos perdido a Gordon en Absolute Batman, y es obvio lo que pasará con Bárbara Minerva en Absolute Wonder Woman. Ahora le tocó a esta serie perder a uno de sus personajes más emblemáticos, hasta ahora. Simplemente no me lo veía venir. Uno menos para The Justice League Absolute. Además de eso, este número es puro espectáculo. Una locura visual de golpes, rayos, edificios cayéndose y personajes que parecen fuerzas de la naturaleza chocando entre sí. Sin embargo, siento que va tan rápido que algunas cosas enormes casi no alcanzan a respirarse. La muerte de Ra's al Ghul debería sentirse como un terremoto para este universo, y aunque impacta muchísimo verlo partido en pedazos, pasa tan de golpe que todavía me quedé pensando si de verdad ya terminó su papel, o si esto necesita una consecuencia mucho más contundente después. King Shazam funciona como amenaza, eso sí. Su entrada cambia todo el tablero, y me gusta que no sea simplemente el villano poderoso de turno. Hay algo fascinante en cómo se refleja con Superman y con Steel. Los tres vienen marcados por sistemas que los aplastaron, pero cada uno responde de forma distinta. Death Adam habla de cadenas, de esclavitud, de gobernantes intocables. Y aunque su brutalidad lo vuelve aterrador, sus preguntas incomodan porque no salen de la nada. Al mismo tiempo, no sé si me convence del todo cómo lo están llevando. Puede ser una reinterpretación potente, pero también existe el riesgo de que lo reduzcan demasiado a una figura violenta y autoritaria. Ahí la serie tiene que tener cuidado, sobre todo porque ya venimos de Ra's, ahora Hawkman y este King Shazam. Todos cargan una energía similar alrededor de lo antiguo, lo oriental o lo extranjero como amenaza. Y, bueno, no me avergüenza decir que me gustó Steel. Venía con una rabia muy concreta, muy humana, queriendo matar a Ra's por todo lo que le arrebató, y termina metiéndose en una pelea imposible para salvar a alguien que prácticamente ni conoce. Eso dice muchísimo de quién es John Henry Irons, sin necesidad de discursos heroicos. También me gustó la tensión entre Lois y Talia. Espero verlas frente a frente más adelante. Y claro, la aparición de Batman fue lo otro que más me impactó. Ya era hora de que cruzaran caminos. Aunque aún están demasiado lejos, es un comienzo. Y luego Hawkman termina de vender la idea de que esto ya no es solo una pelea de Superman. Ahora tenemos frente a frente a 4 de los Supermen de este universo. Pero la gran duda es cuántos de estos supuestos héroes vienen a salvar el día, y si cada uno trae sus propias cadenas, sus propios reyes y su propia guerra. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.